Muy buenas tardes. Para la Universidad Nacional y para un conjunto de organizaciones alrededor de la educación superior pública como el CONARE, les extiendo la mejor bienvenida por parte de nuestro rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, y nuestra rectora adjunta, Marianela Rojas Garbanzo. Eh, en el año en el cual CONARE designa año 2022 por las comunidades y los territorios, celebramos un evento académico de este nivel, particularmente la institucionalidad y gobernanza en el desarrollo de los territorios y comunidades es un elemento y una dimensión a reflexionar, a analizar, para poder llegar, digamos, a tener posiciones muy propositivas en miras de alcanzar y orientar el desarrollo de los territorios. Muy contento desde la Universidad Pública porque Carla Ramírez, que es representante de la sociedad civil, presidenta del Consejo del Territorio del Desarrollo Rural de la Cruz de Liberia, así como la máster Laura Sandiureña, directora de la región Brunca y que trabaja en Mideplan, y también Sidey Cortés Osorno, asesora territorial del Comité Directivo del Territorio Avangares Cañas, Bagaces Tilarán del INDER. Nos acompañan, así como Silvia Zúñiga Guerrero, que es la directora del CEMEDE de la Universidad Nacional en su sede en la región Chorotega, y por supuesto la bienvenida a don Jorge Vargas Cuyel del Programa del Estado de la Nación, quien moderará este foro. Motivo con unas pocas palabras esta iniciativa. Me parece que en materia del desarrollo, los territorios, las regiones y las comunidades deben estar en el escenario del diseño de la política pública. Los territorios y las comunidades, probablemente unas con mayor vulnerabilidad social, también vulnerabilidad económica, experimentan altas tasas de desempleo, pobreza extrema, y son diagnósticos que año a año son muy recurrentes en el análisis de la realidad de la sociedad costarricense. Desde la universidad pública nos parece que debería de fortalecerse la presencia territorial, el vínculo con los sectores productivos, con el sector social, con el sector del desarrollo artístico y cultural, y particularmente focalizarse en las comunidades. Y es que en esto la institucionalidad pública tiene ese deber, y como deber es una obligación de atender las necesidades y las demandas sociales de las comunidades y de los territorios. Desde mi perspectiva, la universidad pública ha hecho bien las cosas, cada vez tiene y cuenta, pienso, con menos recursos financieros para hacerle frente a necesidades sociales que son infinitas, pero la universidad pública tiene recurso humano calificado, tiene infraestructura a lo largo y ancho del país, y entonces tiene la posibilidad desde sus estrategias, desde su vínculo con las comunidades, tiene la posibilidad de impulsar esa transformación social, económica, ambiental, incluso cultural. Entonces, yo celebro que las personas invitadas que mencioné se sienten a reflexionar en conjunto con don Jorge Vargas para que efectivamente esta temática de la institucionalidad, su gobernanza y esa gobernanza en el desarrollo de los territorios y las comunidades se ponga en discusión. Entonces, más que agradecido de estar en este foro, y espero que ustedes lo disfruten mucho, y para la universidad pública me parece que es necesario. Muchas gracias, don Jorge y panelistas, y vamos a estar escuchando las reflexiones que ustedes harán el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Vargas Juliel, yo soy director del programa Estado de la Nación, y la Universidad Nacional tuvo la gentileza de invitarme a ser moderador de esta actividad.
Como decía don Martín, el Consejo Nacional de Rectores, que agrupa las universidades públicas, declaró el año 2022 como el año de las universidades por los territorios y las comunidades, y en particular la Universidad Nacional ha planteado una serie de actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y recreativas para subrayar los aportes que la universidad hace a las regiones y territorios. El seminario virtual de hoy, denominado Institucionalidad y Gobernanza en el Desarrollo de los Territorios y Comunidades, es parte de ese esfuerzo. Y yo quisiera hacer, antes de presentar las reglas de juego y a las distinguidas panelistas de hoy, hacer unas breves reflexiones como contexto de referencia de las intervenciones que van a seguir. Quiero hacer 5 puntos breves. En primer lugar, el origen de la regionalización actual oficial de Mideplan se remonta a los trabajos pioneros de Nuhn, geógrafo alemán, en los años 70, y después de Gerhard Sandner para el caso de la región Caribe, pero fue Nuhn, sobre todo en los años 70, con un trabajo seminal que plantea una propuesta de 6 regiones que después fue adaptada y finalmente adoptada con cambios por parte del Estado costarricense como una regionalización oficial que perdura hasta nuestros días. Esa regionalización oficial, sin embargo, cuando uno lo ve, es mi segundo punto, desde la perspectiva del año, de la tercera década que iniciamos del siglo XXI, tiene varios problemas y problemas de fondo. En primer lugar, tiene una simetría muy grande de tamaños que un poco anula su utilidad. Para decirlo así, con información del Banco Central, el 80% de todas las transacciones económicas se hacen en el gran área metropolitana. Y el peso de las demás regiones andan entre un 3 o un 5% del Producto Interno Bruto y del valor agregado. Eso lo podemos hacer por las nuevas información territorial del Banco Central. ¿Qué clase de regionalización es esa donde una sola región es el 80%? O sea, entonces, el primer problema es que tenemos una asimetría, y no es que las regiones tienen que ser perfectamente iguales, pero tal asimetría realmente entra problemas cuando hay una que fundamentalmente la que marca la actividad del país. En segundo lugar, lamentablemente, a pesar de que la regionalización, hay una regionalización oficial, la verdad es que muchas instituciones nunca la adoptaron. El MEP tiene 27 direcciones regionales, el INDER creo que tiene 11, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene sus propias regionalizaciones. Entonces el mismo Estado nunca fue lo suficientemente disciplinado con con la regionalización que oficialmente adoptó. Y finalmente, gracias a toda la información del Banco Central, hemos podido comprobar que las regiones hoy en día oficiales son estructuralmente una gran heterogéneas, muy heterogéneas. Solo en la región norte tenemos 3 o 4 perfiles productivos territoriales totalmente distintos, pero todas conviven bajo una región. Y se supone en la teoría que la región es una unidad funcional. Bueno, no lo son, ¿verdad? Y eso también desde el Estado de la Nación lo hemos podido medir. Tercer punto. El Estado costarricense tiene 4 planos de intervención pública: el nacional, el regional, el local nacional, o sea, cuando las instituciones nacionales tienen sus planteles y oficinas en los territorios, y el local municipal. De esos 4, el único que no tiene una estructura de gobernanza clara asociada con autoridades es el regional. En el regional lo que sí hay son múltiples instancias de coordinación interinstitucional, pero cuando hay instancias de gobierno regional son dentro de las instituciones. Entonces eso ha generado una dispersión de instancias, de asientos, que complica aún más la articulación institucional del territorio. Cuarto punto, en los últimos 2 años ha habido cambios muy importantes en la legislación que crean nuevos incentivos. Por ejemplo, los consejos regionales de desarrollo se están modificando a AREDES, los COREDES a las AREDES,
con en principio posibilidad de toma de decisiones sobre la inversión pública. Es más, se crea también un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FONADER. Habrá que ver cómo se le sustancia. Entonces, por una parte está esta nueva conceptual o avance en lo que es la regionalización, en la creación de una cierta gobernanza regional, y por otra parte se crea una ley para que establece incentivos a las empresas en los territorios fuera del Valle Central, por ejemplo, como el no pago de ciertos impuestos, etcétera, etcétera. A esos 4 puntos se le suma la capa de la regionalización universitaria. Nosotros, las universidades públicas, tenemos nuestra propia regionalización y la verdad es que tenemos muchas instancias, hay cierta duplicidad en oferta, además regional de carreras, centralización de decisiones y dificultades de articulación. Todo esto para introducir el tema y decir que las panelistas tienen una temática fascinante sobre la que hablar, en el cual el Estado costarricense desde hace mucho tiempo ha dicho que quiere actuar territorialmente, pero no ha puesto la billetera y la autoridad donde dice que quiere hacer. Con esta introducción paso a explicar la dinámica que vamos a tener. El panel va a tener 3 fases. El primero va a ser propiamente un panel. Yo le voy a dar a cada una de las panelistas la palabra a partir de una pregunta generadora que las organizadoras del evento me facilitaron para que hagan una presentación inicial de 15 minutos. Pasado esas presentaciones, haré una síntesis y pasaremos a la fase 2, que es un conversatorio entre nosotros. Con base en lo que ustedes plantearon, yo les iré haciendo una serie de preguntas y más un ping-pong. Y la fase 3 va a ser las respuestas de las preguntas del público. Dicho esto, permítame entonces pasar a las participantes. Yo quisiera iniciar con la máster Laura Sandí Ureña, que ella tiene una licenciatura de planificación de la Universidad Nacional en la sede de Brunca, maestría en gerencia de proyectos de desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Además, hoy labora en Mideplan como directora regional de la región Brunca. Y a doña Laura, la pregunta que yo quisiera, que me han transmitido, que yo le planteé a usted, es la siguiente. ¿Cuáles son las características de gobernanza que se ejecutan en los territorios y comunidades y cómo ésta logra incidir en la agenda y priorización de los recursos institucionales? Doña Laura, le doy la palabra por 15 minutos, faltando 2 le aviso, y a los 15, ahí sí voy a pasar por la pena si usted no ha terminado de decirle hasta aquí. Doña Laura, por favor, adelante. Muchísimas gracias, un reto muy grande el que me ponen, pero vamos a tratar de efectivamente aprovecharlos al máximo. Voy a estar guiándome con la siguiente presentación. ¿La están observando? Perfectamente. Ok. Tal como lo plantea el compañero, la pregunta que se me hizo llegar fue cuáles son las características de gobernanza que se ejecutan en los territorios y comunidades y cómo ésta logra incidir en la agenda y priorización de los recursos institucionales. Para hacer referencia a estas características, obviamente es necesario hablar brevemente de cómo está organizado el subsistema de planificación regional y además comprender qué entendemos por gobernanza desde lo que está planteado en la normativa. Según el artículo 6 del decreto 39.453, que es el que conforma los consejos regionales de desarrollo, la gobernanza tiene como objetivo articular las acciones de los distintos actores representativos de la región y orientar la toma de decisiones consensuadas y avanzar hacia el desarrollo equitativo. Por ende, la gobernanza involucra al Estado, la sociedad civil y al sector privado en la resolución de problemas. Estas instancias que actualmente funcionan tienen como órganos de coordinación los consejos regionales de desarrollo, comités intersectoriales regionales, consejos territoriales y consejos de coordinación.
En lo que se refiere al Consejo Regional de Desarrollo, tiene su marco legal porque evidentemente el hacer ejercicio, la gobernanza, necesita crear estas instancias, pero se necesitan crear los respectivos marcos legales donde operen. Los consejos regionales están funcionando bajo el decreto 39.453 y tal y como lo planteaba el compañero, estamos en este momento en la implementación de la ley 10.096, mediante la cual estaríamos migrando hacia lo que se denominan agencias regionales para el desarrollo. En la estructura del Consejo Regional de Desarrollo, evidentemente, se evidencia la participación de los diferentes actores en agrupados en segmentos, el privado, municipal, cívico, comunal, ambiental, diputados, segmentos indígenas, segmento gubernamental, donde participan todas las instituciones públicas y presidentes de los consejos territoriales. De esta asamblea se desprende un directorio donde están representados cada uno de los sectores y Mideplan actúa como una secretaría técnica. La institucionalidad pública se organiza en comités intersectoriales y tenemos 5 que están funcionando en el momento. Entre sus funciones está aprobar, ejecutar y dar seguimiento al plan respectivo del Plan Regional de Desarrollo, que evidentemente es un instrumento que se elabora con participación ciudadana. También quisiera destacar entre las diversas funciones que se citan en el decreto, una que se refiere a aprobar, modificar, promover y jerarquizar proyectos de inversión pública e institucionales. Entonces, en este espacio se propicia la discusión, el análisis de las problemáticas regionales y se plantean alternativas para su gestión. En la estructura que se plantea en la ley 10.096, en que funcionarán las AREDES, también está una asamblea donde hay representantes igualmente del sector productivo, o sector privado, la sociedad civil, la academia, y aquí la pública y la privada van a tener su campo, las municipalidades, las instituciones públicas y los consejos territoriales. Y un directorio que varía un poco en el sentido de que la institucionalidad pública va a estar representada por 3 personas funcionarias directas del Poder Ejecutivo con poder de decisión. Aquí varía un poquito la composición porque actualmente quienes estaban en el directorio de COREDES eran los coordinadores de los comités intersectoriales, pero acá van a ser 3 personas designadas por el presidente de la República. En esta instancia de coordinación se crean mecanismos como son las mesas de acuerdos, que son convocadas por el directorio, y aquí igualmente una de sus funciones va a ser priorizar los temas y proyectos o programas a negociar, y se pueden también convocar al menos 2 veces al año. Estos acuerdos de la mesa se traducen en convenios de gestión donde se busca aquí efectivamente establecer una vinculación más directa entre los acuerdos de esta instancia con el presupuesto público de las instituciones que tengan competencia en determinado tema o proyecto. Los comités intersectoriales continuarán funcionando, y estos comités, aparte de que realizan una función de coordinación, articulación propiamente en la temática institucional, también ellos realizan o funcionan como órgano asesor de los consejos regionales de desarrollo. Y también darán este soporte a la AREDES. Actualmente están en el nivel regional, si bien a nivel nacional tenemos diferentes sectores, de acuerdo al reglamento de ordenamiento del Poder Ejecutivo, en este caso tenemos 16 para esta administración. En el nivel regional nos organizamos en 5 comités intersectoriales porque no toda la institucionalidad pública que está en el nivel nacional está presente en el nivel regional. Entonces, esto nos llevó a la creación de los comités intersectoriales regionales. Como les decía, una de sus funciones principales es dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, pero también participar
desde el punto de vista técnico, institucional, en lo que es el Plan Regional de Desarrollo y elaborar propuestas de proyectos. La función fundamental con esta instancia de participación, ya sea el COREDES o la AREDE, es servir de soporte técnico, puesto que estos directorios y estas asambleas son de participación diversa y el análisis de proyectos o de las propuestas tienen que también ser consideradas desde el punto de vista técnico-institucional para conocer su viabilidad en aspectos técnicos y también presupuestarios y políticos. En el nivel territorial también tenemos la instancia que es desarrollada o implementada a través de la Ley 9036, que son los consejos territoriales de desarrollo rural, y en este también hay una asamblea con participación de diferentes sectores o segmentos o actores, como se quieran denominar según la normativa, y ahí tenemos una participación 60-40 de la sociedad civil y un 40 del sector público, evidentemente también ahí tratando de vincular la parte política con presencia de los gobiernos locales. En el nivel local existe en este subsistema los consejos cantonales de coordinación institucional que tienen como marco legal la ley 8801 y el reglamento 36.004. En resumen, para ser breves, a nivel regional operamos con instancias como son el COREDES, el CIR, los CTDR y los CCI. Cada una tiene su respectivo marco legal, pero su alcance es diferente. Tenemos el alcance regional, el territorial y el cantonal, y hay espacios donde nos sentamos a coordinar la institucionalidad pública con la sociedad civil, otros en que son solamente las instituciones, otro espacio en el que se participan instituciones y sociedad civil y otro en el que participan instituciones y gobierno local. Evidentemente, estas instancias tienen como referencias instrumentos de planificación que buscan articularse desde el nivel nacional, sectorial y regional y local. Entonces, ahí estos instrumentos de planificación, en su mayoría, y prácticamente todos tienen participación ciudadana en grado de consulta o de información o de consulta. Pero uno quisiera llegar al carácter meramente vinculante donde pudiera haber esas propuestas traducidas en planes operativos institucionales que en el nivel cantonal lo hacemos a través de un plan de coordinación institucional anual que cae obviamente también en los planes operativos institucionales, que es donde se encuentra el respectivo presupuesto para poder ejecutar las acciones planteadas en estos instrumentos de planificación. ¿Qué grado de vinculación existe entre el instrumento de planificación y el plan operativo? Ese carácter vinculante obligatorio se busca actualmente que se dé a través de lo que serán las mesas de acuerdo y los convenios de gestión, porque hay que ser claro, en muchos aspectos estos instrumentos de planificación son instrumentos de referencia y sí son usados como instrumentos de referencia, pero no necesariamente tienen un carácter vinculante. Con respecto a la incidencia en la priorización de los recursos institucionales, yo quería reflexionar con algunas ideas así básicas. Primero, que evidentemente las instancias de participación permiten a los diferentes actores posesionar sus necesidades o sus demandas de bienes y servicios en una agenda regional, institucional, sectorial. En estos espacios son espacios de escucha donde los diferentes actores pueden exponer sus visiones de desarrollo, sus propuestas a diferentes problemáticas. Y hemos ido creando una cultura al respecto
yo siempre cuento la historia de que he participado en instancias de coordinación desde cuando en la región Brunca existía solo el Core Brunca, donde la coordinación solo se daba en el nivel institucional, pero que hemos ido evolucionando en esa coordinación y ahora no solo nos sentamos las instituciones públicas, sino que nos sentamos los diferentes actores, gobiernos locales, instituciones públicas, sector privado, sociedad civil, academia. Se ha ido implementando este paradigma de la gobernanza y se han creado las instancias y están operando todos estos conceptos están llevándose a la práctica. También es importante en el sentido de que los instrumentos de planificación, como lo mencioné anteriormente, incluyen en sus metodologías elementos participativos, que sí hay que ser claros, hay momentos en que esta participación solo queda en el nivel de consulta y como reitero, todavía no se ha establecido el carácter de obligatoriedad de lo que está en el plan, en ese plan de desarrollo, que se traduzca en un plan de acción, que se traduzca en un plan operativo institucional. Pero sí, ya estos instrumentos al menos sí contienen la participación ciudadana. Otro elemento que puede incidir es el grado de participación efectiva que tengan los representantes de los segmentos y sectores en estas instancias de coordinación. Si los actores están claramente involucrados y entienden que no están en representación de su organización, sino que o esa persona como individuo, sino que están en representación de un sector y tiene conocimiento del sector, de las necesidades del sector y logra llevar esas voces, entonces eso es un elemento que podría pues incidir en el grado en el grado en que se pueda tomar en cuenta esos planteamientos. Tenemos segmentos que son invitados a participar. No existe ninguna sanción para si participa o no participa, se hace la invitación a participar. Si el segmento no quiere estar en ese espacio de coordinación, no hay mecanismo para obligarlo y eso depende también de las formas en las que se han eventualmente, históricamente dado las coordinaciones, en qué grado logremos involucrar en el caso del COREDES, en qué grado se logró involucrar a los diputados, en qué grado se logró involucrar a los alcaldes, en qué grado participó el representante del segmento indígena. Esos son elementos que se tendrían que valorar y tiene que ver con las posibilidades de incidencia en la agenda y priorización de los recursos institucionales. También considero que la capacidad de incidir se restringe por el grado de centralización de las instituciones y por ende de los presupuestos. Aquí tiene que ver con que podemos posesionar una necesidad en el nivel regional, territorial o regional, cantonal, territorial o regional, pero no necesariamente que exista compromiso entre todos los actores participantes en el nivel regional, no necesariamente la decisión de asignación de presupuestos se va a tomar en el nivel regional, sino que esta va a ser en el nivel nacional y eso en cierta forma incide en la capacidad de poder priorizar los recursos. También otro de los factores que pues, se tienen que considerar son los criterios de priorización utilizados por las instituciones o los sectores. Aquí quisiera hacer referencia a un ejemplo que es una vivencia. Por ejemplo, en carreteras nacionales, el sector divide las carreteras de acuerdo al grado de priorización 1, 2 y 3 y los criterios están, básicamente son población, cantidad de vehículos que pasan por esa ruta, por ejemplo. Y puede que una carretera nacional queda en nivel 3, pero a nivel nacional, pero que en el nivel regional o en el nivel cantonal dicen, no, esa carretera es estratégica y nos sirve... Ahora, dos minutos. ¿Ok? Nos sirve para habilitar ciertos sectores.
También la posibilidad de incidencia tiene que ver con la coherencia que exista entre los planteamientos que se hacen o relación con las políticas en el nivel nacional o internacional. Por ejemplo, si se plantea un proyecto A que tiene que ver con sostenibilidad y hay fondos de los fondos verdes, obviamente, y cumple los requisitos, entra en esa prioridad. También es necesario, como lo reitero, fortalecer el carácter vinculante de los acuerdos de dichas instancias con los presupuestos institucionales. Básicamente sería el planteamiento que traigo para ustedes y creo que ya agoté mi tiempo. Correcto, y le agradezco mucho por ser tan puntual y precisa en el uso del tiempo. Fue usted así milimétrica. Yo quisiera señalar que doña Laura nos plantea aquí temas muy interesantes, que es todas esas instancias de articulación interinstitucional y las instituciones con la sociedad civil que coexisten y coexisten además con distintos instrumentos de planificación, ¿verdad? Entonces, yo creo este tema lo vamos a retomar después. Quisiera moverme ahora y le pediría a doña Laura si podría ya salir de la pantalla, dejar de compartir para presentar a la próxima panelista, que es... gracias. ¿Puede, doña Laura? Estoy teniendo problemas, aquí voy a ver, Arriba. listo, ya la ubiqué. Gracias, muy amable. La segunda participante es una persona que trabaja también, como doña Laura, desde los territorios, pero desde otra institución, el INDER, que es el Instituto de Desarrollo Rural, que también tiene su propia espacialidad para manejar su intervención pública. Doña Sidey es licenciada en Administración con énfasis en Gestión Financiera de la Universidad Nacional. Se desempeña como asesora territorial del Comité Directivo del Territorio Avagares, Cañas, Bagaces, Tilarán en el INDER. Y la pregunta que doña Sidey va a estar desarrollando es la siguiente: ¿cuáles son las capacidades que deben poseer las comunidades para acceder a los recursos de la institución? ¿Cómo puede la institucionalidad garantizar el cumplimiento de estas condiciones? Muchas gracias, doña Sidey, por aceptar participar en este evento, y le doy la palabra con las mismas reglas, 15 minutos, a los 13 yo le aviso y a los 15 ahí sí le pido que por favor termine. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien a ustedes por la invitación. Efectivamente, bueno, la pregunta que me llegó fue la que acaba de decir el compañero, y primero vamos a ver como muy rápidamente lo que fue el marco jurídico de la conformación de los consejos territoriales. Esto se da bajo la ley 9036, específicamente en el artículo 12, donde nos manda a ver cómo podemos, desde la ley, la institucionalidad, la participación y organización de los actores territoriales. Una vez que se hayan formado y que los conformamos todo el proceso de socialización, también se hizo todo el diagnóstico de necesidades del territorio o de los territorios, y de ahí entonces iniciamos con el Plan de Desarrollo Rural Territorial, que también fue la conformación, que es lo que nos da para que podamos planificar los proyectos o las necesidades de acuerdo a las acciones que se tienen en el plan. Una vez también tenemos el reglamento ejecutivo, que nos lo manda también en el artículo 17 del reglamento ejecutivo, y la política de desarrollo rural, que es como en el marco donde estamos nosotros para la parte de la gobernanza territorial. También hay que saber, digamos, que tenemos claro que dentro de la ley está el artículo 2 de la ley, que nos dice cuáles son las personas físicas o jurídicas que pueden estar dentro de este proceso para recibir beneficios de la institución, y son aquellas organizaciones que son sin fines de lucro, integradas a los procesos de desarrollo rural derivados de la aplicación de la ley. Aquí las sociedades anónimas están, no son parte del proceso de el apoyo para la conformación de los beneficios.
Ya meramente la pregunta que me estaban haciendo, digamos, ¿cuáles son las capacidades que deben tener las organizaciones? Bueno, dentro de todo este proceso, la institución tiene una ruta de proyecto. Dentro de esa ruta de proyecto, bueno, tiene que haber un documento de proyecto y las organizaciones, bueno, todo ese proyecto lleva todo un análisis y las organizaciones deben de tener una capacidad técnica, una capacidad legal, una capacidad administrativa y una capacidad financiera en lo que es la parte legal. Todas esas capacidades son analizadas con criterio. Por ejemplo, la capacidad técnica tiene que estar claramente con el documento y cuáles las necesidades que se van a tener o solventar en ese proyecto. Y la capacidad legal, bueno, ver su estructura, ver si están con su personería jurídica al día y todo lo que conlleva la parte legal. La capacidad administrativa, si tienen estructura organizativa, si cumplen con los requisitos si tienen libros contables, si llevan las actas, si están las asambleas al día. Y la capacidad financiera es que se debe demostrar que realmente se están llevando a cabo la parte financiera como tiene que ser y con un proceso de auditoría. Una vez analizado todo ese proceso, entonces tiene que irse a un comité técnico regional que está conformado por el gestor de proyecto, por la dirección regional, el director regional, el jefe de la oficina, la asesoría territorial y la parte legal. Una vez analizados ahí los proyectos, se tienen que enviar a San José, que San José es el que realmente decide si se les da el presupuesto o no se les da el presupuesto, porque nosotros en la parte territorial o en las oficinas territoriales no tenemos el recurso. Entonces lleva todo ese proceso que no es tan rápidamente que se dan los proyectos. Tenemos que reconocer que hay veces somos muy lentos en este proceso. Aparte de todos esos procesos, digamos, de toda esa parte que tenemos que tener las organizaciones, también tienen que haber algunas habilidades blandas. Entonces, dentro de este proceso de las habilidades blandas, que también son tan importantes y que tenemos que evaluarlas en un estudio también que se hace, bueno, tenemos que ver si las organizaciones, porque tenemos que hacer visitas de campo, ahí vamos a determinar cuál es la relación que tiene la organización con la comunidad, con las personas que se están relacionando en el proyecto. Tiene que haber trabajo en equipo, tiene que haber liderazgo, tolerancia, y tiene que haber una participación activa en los procesos de desarrollo rural y comunal en las comunidades. Entonces, cuando ya tenemos toda esa parte también, bueno, que va conjunto al expediente único de proyecto, también tenemos que hacer un informe. Y eso no quiere decir que es que no van a ser idóneas para el proyecto, sino que más bien vamos a fortalecer esas habilidades blandas con ellos a través de la coordinación y articulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con una coordinación y articulación con las universidades. En este caso, por ejemplo, en este territorio, pues hemos coordinado mucho con la Universidad Nacional, con la UCR, con la UTN y también con el Instituto Nacional de Aprendizajes, con las ONG y las empresas privadas. Con esto inclusive también nos permite fortalecerlas para que de alguna u otra manera también ellos puedan elaborar sus ideas de proyectos o sus perfiles de proyectos para que lleguen también a la institución. Porque dentro de la ruta de proyectos tal vez tenemos un formato de proyecto que no es, digamos, uno más bien a veces se queda como asustado. Como funcionario uno tiene que reconocer que el formato es muy amplio, es muy complejo. Entonces, ahí es donde también necesitamos el apoyo y el proceso de coordinación y articulación con las instituciones y con la academia. Que esto, digamos, en este territorio, pues ha sido interesante porque sí hemos tratado de articular. Yo sí quiero aclarar, digamos, con esto que la articulación no es muy fácil, inclusive hasta ni la coordinación, no es muy fácil entre nosotros mismos como instituciones, porque cada quien tiene su programación, cada quien tiene su plan de trabajo.
Y a pesar de que están los planes de desarrollo donde debemos de articular esas acciones, pero cada institución tiene su presupuesto y es un poco complicado. Entonces, eso también permite o nos ha permitido de que inclusive no tenemos una claridad de ese proceso de articulación. A pesar de que la ley nos dice que los proyectos y que las acciones deben de ser articuladas, cuesta demasiado ese proceso. Y también los que nos perjudican, pues también son la parte de las organizaciones que en alguna medida no reciben a tiempo ese proyecto para el desarrollo de sus comunidades. Esto precisamente lo que es en la parte, digamos, de territorio, en la parte territorial, porque hay veces también como que hacen como una división. El territorio es un territorio sistémico, es un todo, pero hay veces lo separan. Esto es social, esto es ambiental, esto es cultural, esto es infraestructura. Y entonces ese proceso de coordinación y de los recursos no son como tan efectivos para poder desarrollar los proyectos como lo plantean las organizaciones. A pesar de esa dificultad que se tiene, pues también tenemos algunos proyectos que hemos articulado, digamos, y que hemos coordinado, que creo que esto ha sido muy efectivo a través de la plataforma de los consejos territoriales, donde ellos han venido y han articulado y se han reunido hasta con el que tenga que reunirse. Pero ¿qué les pasa a ellos con este proceso? Que inclusive cuando ellos llegan a coordinar o articular acciones con alguna institución, lo que les dicen es, bueno, pero necesitamos un documento del INDER donde hagan constar de que ustedes son del Consejo Territorial. Entonces se vuelve a veces como tan complejo, ¿verdad? Porque también son como cuestionados si son o no son del Consejo Territorial. Pero a pesar de eso, nosotros hemos desarrollado en este territorio algunos proyectos articulados que están unos en ejecución, otros ya se han concluido, que nosotros los llamamos, o tal vez el comité directivo, el consejo territorial, pues lo llaman que son parte del diagnóstico cuando se hizo el plan de desarrollo rural territorial, que le hemos ido dando como ese seguimiento y que todos los planes y que todas las acciones que se vayan a presupuestar por lo menos dentro del INDER, tienen que estar articulados con el plan de desarrollo rural territorial. Esto nos ha ayudado mucho a ir dando seguimiento porque hacemos un plan de acción por dimensiones y ese plan le vamos dando como seguimiento a los proyectos o a las acciones que debemos de hacer. Entonces, yo les voy a presentar algunas fotos, digamos, de los proyectos que hemos venido desarrollando. Este es el proyecto del Centro Diurno para la Atención del Adulto Mayor del territorio, que está ubicado en Fortuna de Bagaces, está en ejecución y lo maneja la asociación, una asociación bajo la ley 218, la Asociación de Adultos Mayores, de Adultos de Fortuna de Bagaces. Es un proyecto, digamos, que es articulado con la Junta de Protección Social, está articulado con la Asociación Tesoros por Siempre, y está articulado con el INDER y está articulado con IMAS. IMAS va a dar una buceta, la Junta de Protección Social compró el lote y nosotros dimos la parte de la infraestructura del INDER y la asociación tiene que pagar todos los procesos de los planos constructivos, todos los permisos y el profesional para que le dé seguimiento a la obra. Este es un proyecto de Senara que también se articuló con Senara. Es un riego aquí en el distrito de riego, en el asentamiento Lajas, y también está articulado con Senara. Este es el proyecto que es articulado sobre siembra y cosecha de agua, que el proyecto fue articulado a nivel internacional con una organización de Perú, donde lo que se buscaba también era la articulación a través de
transferencias de conocimiento, donde Perú trasladaba los conocimientos para la construcción del proyecto de siembra y cosecha de agua, sobre el manejo de siembra y cosecha de agua y nosotros pues dábamos el SINAC, porque era el SINAC, pues el SINAC daba lo que era la parte de pagos de servicios ambientales para ellos, para cómo se hacían los pagos en este país para Perú. A raíz de eso se hicieron 5 reservorios donde se dio todo un proceso, se hizo el programa de siembra y cosecha de agua para Guanacaste, que también tenemos ese plan, y se hizo la Estrategia Nacional de Siembra y Cosecha de Agua. También tenemos proyectos de turismo con una asociación bajo la ley 218 también, que es en Tilarán, y este está coordinado con la municipalidad y con el SINAC y también la institución. Doña Sidey, le quedan 2 minutos. Tenemos también lo que es la parte de la cooperativa y caminos también en Nuevo Arenal. Y esto es algunos proyectos que tenemos y muchas gracias y ahí están por si necesitan hacerme preguntas. Muchísimas gracias, doña Sidey. Le voy a agradecer si deja de compartir la pantalla. Si es tan amable. Muchísimas gracias. Yo creo que doña Sidey, al presentar los proyectos, también dibujó la enorme complejidad de la articulación interinstitucional y de la conversación, no solo entre instituciones, sino entre instituciones y organizaciones locales. Y en segundo lugar, es interesante que en la última parte de la presentación pasamos a lo que son los proyectos concretos. A uno le queda como pensando si no hay ahí un salto desde lo que es gobernanza regional a proyectos muy puntuales, ¿eh? Como que el tema de prioridades conjuntas de la intervención pública, como ella misma sugería, es un tema bastante elusivo. Mi tercera panelista es la señora Carla Ramírez Angulo, que tiene un perfil distinto a las 2 personas anteriores, sumamente interesante. Doña Carla Ramírez es directora de Radio Pampa, que es un medio de comunicación regional y que es muy escuchado en la zona. Es representante de la sociedad civil y presidente del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Cruz Liberia y en el Coredes, ¿verdad? De esos territorios, y por decirlo así, está del otro lado del mostrador, ¿verdad? Mientras nuestras 2 primeras invitadas son funcionarias públicas que tienen que lidiar la institucionalidad, doña Carla Ramírez es una actora desde la sociedad, ¿verdad? Que impulsa proyectos e iniciativas desde la sociedad y que tiene que conversar con una institucionalidad diversa y con instancias muy distintas. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a doña Carla, también con 15 minutos, las mismas reglas, 13 minutos el aviso y 15 minutos termina el tiempo, es la siguiente, doña Carla. ¿Cuáles son los retos de las comunidades para lograr incidir en la agenda pública? ¿Cuál es la valoración desde su amplia experiencia? Muchas gracias por participar ahora en la tarde. Muchísimas gracias, don Jorge, y muchísimas gracias a todas las compañeras y personas que nos acompañan en este foro, en este seminario. Bueno, también agradecer la invitación previa hacia mi persona y obviamente pues hacia la organización o hacia el comité que represento. Yo voy a hacerlo un poco más dinámico en términos de conversación y no tan presentación, porque en un término también de omisión desconocía que esa parte de la dinámica teníamos que implementar una presentación. Estaba más en la línea de mi conocimiento de que era un foro más interactivo de lo que viene ahora más adelante. Pero no importa. Tiene plena libertad de matar las pulgas como cree usted. Exacto. Gracias a Dios, digamos que pues ya tengo aquí mi forrito bien preparado. Bueno, a ver,
yo soy muy de poner ejemplos y de tal vez hablar con mucha metáfora para darme a entender. Retos de las comunidades para lograr incidir en la agenda pública. Yo creo que entendiendo un poco desde mi experiencia, y voy a hablar desde una experiencia sumamente personal, claramente represento un comité y es, pues no lo puedo dejar de lado. Esta es una opinión personal desde mi experiencia y desde mi análisis. Esto para ser respetuoso, obviamente, de que lo que voy a decir hoy, pues claramente se refiere a una experiencia en un colectivo, pero que posiblemente más de una persona de ese colectivo puede estar de acuerdo o no tan de acuerdo con lo que voy a decir. Después, las comunidades, ¿cuáles comunidades? Preguntaría yo. Porque nuestro país, aún que es súper pequeño, es diversísimo en identidad, en historia y en comportamiento, desde el lado sociológico, ¿verdad? Desde la parte humana. Entonces, no es lo mismo el comportamiento de las organizaciones y de cómo nos comportamos como comunidad en las organizaciones de la zona norte, que están sumamente adelantadas en esto, por ejemplo, organizaciones de otros sectores o de otras partes del país. Entonces, también por ahí, yo quiero que nos imaginemos a las comunidades y a las personas y organizaciones que lideran el desarrollo de esas comunidades como si fueran una persona. O sea, esta organización o este grupo de personas es como un individuo. ¿Y eso qué significa? Que cada organización tiene una identidad, tiene características, aptitudes, manera de ser, de comportarse, fortalezas y debilidades y maneras también en las que a veces no funcionamos tan bien o a veces funcionamos mejor de lo que uno pensaría. Entonces, esta dinámica como individuo, hablando de la organización, tiene una dinámica a lo interno, o sea, la organización que lidera o que trata de incidir en la agenda pública, tiene una dinámica a lo interno, tiene fortalezas y debilidades y también se proyecta y con esto fortalezas y debilidades y oportunidades a lo externo. Retos, la participación, claramente a lo interno, hacia lo interno de las organizaciones y en la dinámica de la comunidad en sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo logramos que los sectores participen? ¿Cuáles sectores son los que van a participar? ¿Cuáles son los que siempre participan? ¿Cuáles son los que son más activos? ¿Y cuáles no son tan activos? ¿Y por qué? Más allá de decir, si esta es la lista de sectores que siempre participan y esta es la lista de sectores o de representaciones que no están ahí, es por qué se da ese fenómeno, por qué siempre participa, por ejemplo, más que todo asociaciones de desarrollo en cierta parte de nuestro territorio, pero no tanto, podemos decir, juventud, o empresa privada, o no sé, hablo de ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué participan y cuáles son esos sectores y cuáles son esos sectores que no participan? ¿Cuáles han emergido y cuáles se han retirado, se han dormido? ¿Por qué está pasando esto? Eso es un reto y no solo bueno, el primer reto es la introspección, el examen de conciencia, como diría yo, ¿verdad? El decir, ¿qué pasa? Es el primer reto, identificar, decir, algo está pasando. Segundo, sentarme a hacer un mapeo de lo que sucede y después tratar de dilucidar el por qué se da esto. Porque aquí nos vamos, y yo quisiera como aventurar a decir que un poquito al tema hasta antropológico, sociológico, de cómo se conformó esta comunidad. ¿Cuál es la historia que viene detrás? Es una comunidad con una historia en la que el Guanacaste y los territorios de la zona norte, Liberia y La Cruz, tienen un antecedente de latifundio, donde una persona con muchísimo dinero tenía gran sector de tierra y dominaba y mandaba en ese sector y tenía personas que trabajaban para él. A diferencia, me estoy aventurando a poner otro ejemplo, de zonas donde no había tanto dinámica de latifundio y había muchas personas de los pueblos con tierra, con parcelas, estaban acostumbrados a trabajar en conjunto desde hace muchísimos años, hablo de 100 años, donde era común que cada dueño de parcelita se aliara con su vecino, y eso va ya como hasta calando en la genética, ¿verdad? Ya se transmite, aunque uno no se dé cuenta. Entonces, eso ¿cómo podría yo decir que se muestra después en la actualidad en la capacidad o en la debilidad que tienen algunas comunidades de trabajar en organización, como lo decía alguna de nuestros panelistas anteriores? A veces es más difícil encontrar organizaciones fortalecidas que logren pensar en colectivo y no en mi interés puntual. ¿Por qué? Bueno, ahí habría que hacer un análisis. A mí me encantaría que alguien que trabaja en esto y que conoce
tal vez nos haga un análisis sobre la parte sociológica de cómo es que se conformaron esas comunidades y cuáles son los antecedentes históricos de si es que de verdad venimos replicando cosas sin darnos cuenta y tal vez no estamos tan acostumbrados por la dinámica del latifundio y por otro montón de cosas más, el pensar en conjunto en un montón de personas tratando de impulsar una idea, aunque nos beneficie a todos. ¿Cuál es otro reto? El que tenemos para lograr incidir en la agenda pública, porque es que todo esto que estoy diciendo dice, bueno, más de uno podría decir, bueno, estamos hablando de reto a lo interno, pero es que si la organización o la comunidad no está fortalecida, no puede implementar ese músculo para poder incidir. O sea, porque definitivamente a lo interno tiene que funcionar bien para lo externo poder impactar. ¿Cómo puedo yo incidir en la agenda pública como sociedad, como grupo organizado, como organización, si a lo interno no tengo una identidad clara, si a lo externo en mi territorio me conocen o no me conocen las personas de mi territorio, me conoce la gente que vive en mi comunidad o en mi territorio, sabe qué hace mi organización, sabe el peso que tengo este peso, esta validación política para poder incidir, cuál es el peso que se me da a través de esta coyuntura política para que mi opinión tenga una validez, no solamente en un foro donde yo emito un criterio y digo como organización o comunidad qué es lo que nos parece, sino cuánto de esto que voy a decir de verdad va a tirar línea en las políticas públicas de desarrollo. Y claramente, pues ahí me voy a ir a una cita rápida en donde una compañera previa a mi participación decía, tenemos consulta de ciertos procesos para que estos planes se formulen, pero en la implementación, ahí donde ya tenemos que complementar la visión de la parte social, ahí estamos un poco rencos, pero al menos consultamos. Esto es definitivamente un reto, el lograr entonces que esta visión que se consulta vaya más allá de consulta, sino que tengamos incidencia política, que si la comunidad dice o si este grupo organizado, si este consejo territorial tira líneas sobre alguna política de desarrollo, se tome en cuenta para formular los planes de desarrollo de esta comunidad o de este territorio, que no solo sea una visión, como lo decía también una de las participantes previas, en la que se formulan planes de desarrollo y el INDER, siendo ente rector del desarrollo rural en el país, debería también incidir a través de estos escenarios, de estas oportunidades como los consejos territoriales, para poder también incidir en las demás instituciones que trabajan en conjunto y articulan. Pero bueno, ya también lo dijeron, los planes se formulan en diferentes momentos del año, con diferentes prioridades, y las prioridades de las comunidades para incidir en esa agenda pública quedan como en un limbo, esperando lograr articular a nivel político. La política realmente es un reto, porque ahí nosotros no tenemos un peso directo y no tenemos un engranaje directo. Definitivamente ahí pues no podemos entrar, aunque quisiéramos, más allá de lo que se nos permite, y es consulta, emitir recomendación y esperar que esa recomendación claramente sea tomada en cuenta. ¿Cómo nos validamos? Esto es validación. ¿Cómo se valida un comité directivo, un consejo territorial? En un COREDES, en una municipalidad, en una institución, llámese cualquiera que incida en el desarrollo rural, justamente que esta posición o que este criterio tenga peso político, que se tome en cuenta y que no quede, como lo decía, en una recomendación. Articular también, ya lo dijeron anteriormente, es complicado. Si para una persona que trabaja en una institución que está tan empapada de la dinámica de articular, considera, conociendo los procesos, que es sumamente complejo articular, ahora la visión que tiene alguien que está, como lo dijo el moderador, don Jorge, que está desde el otro lado del acero, ¿verdad? Una Carla o demás. Desde el entendido que todos comprendemos en las comunidades la complejidad, es claramente un reto no entrar en un estado de frustración perenne cuando notamos que esta articulación es engorrosa, es lenta, es complicada. Identificar con quién podemos articular de manera más eficiente y efectiva y con quién nos cuesta articular para lograr establecer mecanismos donde botemos esas barreras. Como una experiencia personal en nuestro territorio, nosotros con la Universidad Nacional
coincidencia, y no es porque esté en un foro formulado y creado por la UNA, pero con la Universidad Nacional hemos logrado articular de una manera súper eficiente, con las universidades en general hemos logrado articular en manera de acompañamiento, pero a la vez también la misma institución, me refiero al INDER, a veces cuando queremos articular ya como que nos emocionamos en esa articulación y queremos crear de verdad alianzas en las que se nos acompañen en diferentes retos como formulación de planes y demás. Ahí mismo también tenemos una institución que está un poco confundida porque nos dice, no pueden hacer esto porque se nos están saliendo de la línea de planificación de la institución y tenemos que llevar ciertas métricas y tenemos que llevar ciertas maneras de formular planes. Entonces, dejamos que esta persona, este niño que es la organización, que es este CTDR o que es esta organización crezca y definitivamente encuentre sus focos de articulación, o tiramos línea para decirle se articula bajo este parámetro institucional que tiene que seguir. Y esos son retos que realmente nosotros hemos tenido en nuestro territorio, más que todo y puntualmente en la formulación de nuestro plan de desarrollo, porque hemos tenido problemas para lograr implementar planes que definitivamente se vuelven complicados y engorrosos desde la perspectiva institucional para aplicar en las comunidades y en la práctica. Por lo demás, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, tengo un par de días más. 3 minutos. 3 minutos. Ok. Cierro definitivamente con lecciones aprendidas, y aquí me voy a basar un poquito en un material que hemos venido haciendo en acompañamiento también, muy importante, con un funcionario de la Universidad Nacional que nos ha ido ayudando con el tema de la formulación del plan. Definitivamente tenemos que mejorar el crear una identidad de nuestro territorio para lograr una mayor participación y que la misma institución, INDER y demás instituciones también podamos todos tener claros cuál es nuestra identidad como CTDR, para poder saber cuáles son nuestros alcances, para poder impactar en incidir en agenda pública. Lograr articular en los espacios de toma de decisión, puntuales y concretos, toma de decisiones, y definitivamente lograr tal vez dilucidar un poco los vínculos con el INDER para que la articulación y la toma de decisiones en la política sea más rápida y más eficiente como quisiéramos, porque definitivamente, ya lo dijeron atrás, tenemos que mejorar esta parte. Es un poco lenta y definitivamente también es una debilidad porque llega a desmotivar a esas personas que están participando de estos foros, de estos procesos. Muchísimas gracias a doña Carla. Vean, yo como moderador y que tengo por las canas que ustedes pueden ver bastante tiempo, creo que tengo que hacer memoria para que tener una actividad donde las 3 panelistas terminan a tiempo o antes. Les agradezco mucho. Usualmente uno tiene que estar correteando, sacando la lengua, haciéndole de todo a la gente para que pare, pero les agradezco mucho haber sido precisas y respetuosas con el tiempo de ellas y con el tiempo de los demás. Vean, quisiera pasar a la segunda parte de esta actividad. Ya oímos a cada una de ellas y ahora quisiera pasar a como un conversatorio más libre entre ustedes, con más de ping-pong. No es tanto para que se hagan, digamos, una segunda presentación, sino que voy a tomar algunos temas que ustedes mismos plantearon y pedirles como que reflexionen un poquito más sobre eso. Entonces les voy a pedir a doña Laura, a doña Cidey y doña Carla que por favor pongan sus cámaras para poder conversar ahora entre ustedes, que son las protagonistas. Y voy a empezar por doña Cidey, que dijo una frase que a mí me quedó resonando montones. Usted dijo, mire, nosotros formulamos, nosotros articulamos, San José decide. Sí lo puso, ¿sí? San José decide. Para efectos de los procesos de gestión territorial, ¿qué implicaciones tiene ese San José decide? San José es el que decide. Le doy la palabra a doña Cidey. Gracias. Bueno, desde la experiencia, digamos, que yo tengo, que son 5 años que estoy de asesora territorial, creo que eso es una gran debilidad para el desarrollo, digamos, de los proyectos, porque al inicio, por ejemplo, nos decían, bueno, ustedes programan, está el recurso,
Entonces nosotros priorizábamos los proyectos de acuerdo a la priorización de proyectos que se tenían. Pero luego llega otra administración, la administración dice, no, eso tiene que liderarlo en San José porque nosotros no sabemos seguro priorizar, ¿verdad? Pero eso trae una gran debilidad en el desarrollo rural que tiene que darse, o por lo menos ver el impacto a nivel de las comunidades. Y no solamente digamos eso, sino es también, por ejemplo, esos proyectos, pero en la parte administrativa también, por ejemplo, lo que es proyectos de seguridad alimentaria, nosotros tampoco podíamos presupuestarlo, lo presupuestábamos, pero quien daba el recurso y quien decía quién tenía los recursos era San José. Hay una unidad, ellos son los que deciden la parte de presupuesto. Creo que eso es un poco complejo y sí tiene que mejorar, no sé cómo lo podemos mejorar, es un poco complicado. Entonces yo ahora le voy a preguntar a doña Carla, vamos en un orden que no necesariamente, doña Carla, ¿usted ha experimentado entonces proceso de diálogo, de acercamiento con la institución, ese San José decide o no? Claro, no, San José decide siempre. Así, o sea, por ejemplo... por ejemplo, como lo decía doña Cidey, el tema de formulación de proyectos, y esto ha sido un tema sumamente, o sea, ha sido como el punto de inflexión en la curva en muchos momentos de trabajo en nuestro territorio para lograr motivar o desmotivar del todo. Un trabajo sumamente comprometido de organizaciones del Consejo Territorial, de los mismos funcionarios de la región, para lograr formular un proyecto que definitivamente desde los parámetros de la institución es una formulación engorrosa. No vamos a adentrarnos en que si debería ser así o no, es lo que es, así es. Entonces, cuando llega uno y presenta o se presenta este proyecto, desde el hecho de que tenga que ir este proyecto y viajar así como con paloma mensajera hasta San José, ¿verdad? Ya por ahí vamos viendo que hay un tema de jerarquía en la decisión de las oficinas centrales, ¿verdad? Donde está comprometida la organización, está comprometido el gestor de proyectos, está comprometido el consejo territorial, el director de la oficina, de la institución o de las instituciones, todos se casan, todos dicen sí va, sí va, sí va, y de un momento a otro pasa algo y viene de vuelta en paloma mensajera el proyecto y dicen en San José, no va. No va porque el terreno es clase 7 y de ahí no se puede comprar esa finca. Y uno dice, pero si no vamos a sembrar, es para construir una casa de atención al adulto mayor, entonces que dicha que es clase 7 porque es cascajo y mejor, así tenemos mejores cimientos. No, es que no va porque es que el reglamento dice que en los terrenos clase 7 no puede comprar la institución. Bueno, modifiquen el reglamento porque ya el INDER no solo se dedica a agricultura y ganadería, hace un montón de cosas más. Es que no, tenemos que esperar a que salga la modificación del reglamento que va a durar, no sabemos cuánto va a durar, y así. Entonces queda uno como atado a la institucionalidad de las oficinas centrales y además a la visión, y esto lo digo con todo respeto, a la visión del funcionario en oficinas centrales, que desde mi perspectiva debería visitar más los territorios y debería conocer más cómo es que funcionan las cosas acá para poder también tener esa visión más práctica de por qué se está formulando el proyecto que se está formulando. Esto es un ejemplo, pero funciona así en diferentes aristas, o sea, en muchísimas cosas durante los procesos de participación ciudadana. Muchas gracias, doña Carla, me parece fascinante, y ahora le voy a tirar la bola a doña Laura, que usted tiene esa visión más global por ser de Mideplan, y la pregunta es directa. ¿Para qué tanta regionalización si San José decide? Bueno, el tema es que como país llevamos un proceso, ¿verdad? Y esta visión de trabajar los presupuestos regionales se ha impulsado. De hecho, ahora con la ley 10.096 lo que tenemos es un fondo de desarrollo regional para poder subsanar, que va a tener que ser enriquecido ahí, llenar la cajita, llenar el chanchito, ¿verdad?
porque efectivamente es la dinámica como funciona la administración pública. Los recursos son escasos y las demandas son muchas. Por ejemplo, los fondos de Limas para proyectos comunales. Se hace el barrido en la región, se seleccionan las organizaciones, formulan su proyecto, hacen los planteamientos a Limas, el Limas selecciona en el nivel regional 5 proyectos que van al nivel nacional a concursar con el resto de proyectos que presentan las regiones del país. Y entonces ahí vienen los criterios de selección en el nivel nacional. Okay, con este presupuesto que tenemos podemos financiar aquel, este en esta región, aquel en aquella región y aquel otro en esta región. Es la dinámica con la que funciona la parte de presupuesto. Y que en eso sí el país tiene que todavía avanzar un poco más. Las mismas universidades públicas, desde el Consejo Regional de Desarrollo, se ha impulsado siempre a que y el Consejo Regional Brunca mandó una solicitud al CONARE precisamente en miras a que se haga un sistema de información que permita monitorear cuánto es lo que invierte una universidad en su sede central y cuánto en las regiones, porque ni aún en las universidades se ha logrado esa descentralización del presupuesto. Que puedan las universidades, digamos decir, la Universidad Nacional para la región Brunca, la sede Brunca, del presupuesto que recibe, específicamente tanto de ese presupuesto se destina, obviamente definiendo criterios y toda la parte técnica, tanto se decide para la universidad y que la sede Brunca es la que decida cómo se van a hacer esos presupuestos. Eso en una institución autónoma. Ahora, imagínense en las instituciones centralizadas, ¿verdad? Las del Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacer para que el presupuesto de la caja esté también totalmente dividido por regiones de una manera equitativa? Eso es algo a lo que tenemos como país que darle pensamiento, es algo que se tiene que estructurar y es algo en lo que no va a ser fácil avanzar por los diferentes elementos que intervienen en una decisión como esta. Pero, muchísimas gracias, doña Laura. Me parece que su reflexión, o sea, creo que la reflexión de ustedes tres indica que el San José decide podemos crear todas las regiones y podemos crear todos los mecanismos de gobernanza, pero si San José decide, y además San José no es una sola persona, San José son funcionarios en distintas instituciones, cada uno decidiendo con sus propios criterios. Entonces, mucha articulación en el territorio, pero me recuerda esa situación en donde hay mucha estructura todo local, pero a la hora de las horas el dueño de la pelota está en otro lado de las pelotas, ¿verdad? Ahora, déjeme moverme a otro tema que me pareció muy interesante que doña Carla planteó. Dijo el tema de las identidades, ¿verdad? Para que las comunidades y las regiones participen, o sea, para que los territorios participen, tiene que haber identidades, ¿verdad? ¿Y qué es una identidad? Es una forma de entender el lugar de uno en el mundo, ¿verdad? La manera en que uno se relaciona con los demás, pero me estoy refiriendo no solo a personas, sino a comunidades. Entonces, si la identidad es tan importante para desarrollar todas estas iniciativas, la pregunta mía, y es a las tres, ¿verdad? Y tal vez podemos variar aquí el orden que seguimos, es las regiones que tenemos, ¿tienen identidad? Hay una identidad brunca, hay una identidad en la región chorotega, porque si la identidad es tan importante, si resulta que no hay identidad chorotega, si no hay identidad en la Cruz, que es distinta a lo que puede haber en Nicoya, que es distinta, ¿cómo entonces se crea una identidad regional? ¿O es que tenemos que tal vez modificar los contornos de esa regionalización? Me gustaría, usted que fue la provocadora, Carla, me gustaría una reflexión suya sobre esto. Si la identidad es tan importante, existe una identidad de la región chorotega y si no existe, entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Claro, este tema me apasiona porque yo trabajo en un medio de comunicación regional que desde su génesis, imagínense que el eslogan es con todo el sabor guanacasteco. O sea, ¿qué es el sabor guanacasteco? Me dicen mis amigos de San José y yo no los culpo por no entenderlo, ¿verdad? Son del GAM.
ahí la pregunta se las tiraría yo a ellos. ¿Hay identidad en el GAM? Claro, a ver, Guanacaste, región Chorotega, yo realmente no estoy segura quién acuñó el término región Chorotega y si realmente también está correcto, pero desde mi punto de vista, nuestros territorios, para ser un poquito más imparcial, tienen identidad. O sea, la provincia en sí misma es como una persona, ya hice yo la analogía desde el inicio. ¿Y por qué? Porque el guanacasteco se identifica de donde sea que vaya. Y no me voy a referir al cliché de lo que la gente cree que es el guanacasteco, que cuando uno llega a una actividad en otra parte tal vez del país, te dicen, échate una bomba, tírate un grito, y yo le digo a mis amigos, ¿cómo? Tírate un grito, como que lo anduviera en la bolsa el pantalón y lo tiro, ¿verdad? No, el grito guanacasteco o una bomba es un tema que se siente, lo tenés ahí como una revolución en tu sangre y lo haces vos por un impulso. Entonces, eso es identidad. ¿Qué es la identidad de las comunidades en Guanacaste? Bueno, desde toda perspectiva, respondiendo a su pregunta, sí la hay. La hay tanto y estamos tan claros de nuestra identidad que claramente estamos en el mes de julio, pues Costa Rica celebra que somos la provincia que le da identidad al país. O sea, así es como se vende. Guanacaste es la provincia donde claramente pues tenemos un acervo cultural, un arraigo a nuestra historia y todavía lo mantenemos. Pero vea lo más interesante de todo esto. Cada comunidad o cada localidad del Guanacaste tiene su propia identidad. Costa Rica es un país tan chiquito, pero a la vez tan diverso en identidad. ¿Qué nos une o qué compartimos en términos de identidad? Bueno, ahí podríamos hacer un análisis interesantísimo al respecto, pero de que la tenemos. Tanto la tenemos que aquí estoy yo hablando de Guanacaste como lo estoy haciendo, ¿verdad? Esto es identidad, definitivamente. Muchas gracias, doña Carla. Ahora le voy a decir a doña Laura, que está en el otro lado del país, ¿existe algo que se llame cercanamente una región brunca o eso es un artificio de una división territorial impuesta desde San José? Me pregunto. El otro lado del país, usted lo ha dicho, el otro lado del país. Eso es la región brunca, el otro lado del país. Detrás de la cordillera Talamanca y frente al Océano Pacífico, limitando con Panamá. Somos el sur. Evidentemente, la unidad, no podemos decir que hay una identidad. Los diferentes procesos migratorios y los pueblos originarios que se asentaron aquí, si podemos hacer referencia a una identidad, tendríamos que hablar de la diversidad de la región brunca. Tenemos 6 pueblos indígenas. 6 pueblos tenemos, imagínense, yo no le puedo decir a usted que es lo mismo una persona originaria del territorio Chinaquichá que uno del territorio Cabeca, el Salitre o Jarrazo, los territorios cabécares, o un Brunca, o una persona de Incurré, o una persona del territorio Nove. No puedo decirle que es lo mismo la gente que migró para la zona bananera, que los nicaragüenses que llegaron con las plantaciones bananeras, la migración de italianos que estuvieron allá por Cotobruz, la migración de los chiricanos, la provincia de Chiriquí, que se vinieron y ese territorio transfronterizo que todavía sigue siendo así. Tenemos un parque internacional que es Panamá, Costa Rica. Entonces, nosotros somos eso, el sur, lo que está detrás, más allá de la cordillera de Talamanca. Y más que una identidad, tenemos necesidades comunes por esos límites territoriales. Yo siempre lo he dicho, para la gente de la zona sur, y yo no utilizo, siempre me opongo al término del sur-sur, porque el sur-sur es despectivo, es decir, lo que está más allá del sur. ¿Tras de qué sur más allá del sur? ¿Verdad? Entonces es el territorio más pobre del país, lo que está allá pegando a la frontera. Entonces a mí eso no me gusta como ciudadana de la región, y esto que yo soy ensamble regional, nacida en San Isidro General, en el Hospital Viejo San Isidro General,
Estudié en la Universidad Nacional sede de Brunca, uno de los pocos grupos que se abrió de planificación, y he trabajado en la región durante todo mi desarrollo profesional, ha sido aquí en la región. Entonces, yo le puedo decir que yo me siento en la región Brunca porque yo vivo en la región, comparto las necesidades. Entonces, más que decir, hay una identidad, nosotros somos un crisol, solo que estos límites geográficos a nosotros nos unen necesidades comunes de infraestructura, de montones de cosas más que podría detallar. Muchísimas gracias, creo que ha sido bien interesante esa reflexión. Y ahora paso a doña Sidey y le voy a tirar la bola un poquito con una curva distinta. Usted ya ha oído a doña Carla y doña Laura diciéndola, existen identidades, no existe una identidad homogénea regional, existen identidades locales. Usted que tiene mucha experiencia en tramitación de proyectos, desde su punto de vista, oyéndola a ella, ¿qué papel juegan, por ejemplo, en los proyectos del INDER que usted tiene que ver y tramitar, y el tema de las identidades? ¿Facilita, es una condición facilitante, es una condición que más bien obstaculiza cuando la gente se puede volver muy conservadora, o a veces hay pleitos dentro de la misma comunidad sobre las identidades? Como persona con esa experiencia en proyectos, ¿qué me tiene que decir sobre el rol de las identidades en los proyectos que finalmente se implementan en el territorio? Bueno, para mí este tema es demasiado complejo. La parte de identidad es muy compleja porque es muy multicultural, podemos decir, ¿verdad? Podemos ver la parte de empleo, podemos ver la parte social, la parte de ambiente, entonces es como muy compleja. Pero en los proyectos, digamos, que nosotros hemos trabajado, creo que, bueno, desde la parte, todos los territorios son diferentes. A nivel de región, todos los territorios tienen si se le puede llamar, una identidad diferenciada. No podemos tomar en cuenta que el territorio Liberia-La Cruz va a ser igual que el territorio Avangares, Cañas-Bagaces y Tilarán, porque somos diferentes. Hay identidades diferentes a pesar de que somos de Guanacaste. Pero sí se vuelven un poco complejas, digamos, en este sentido, porque cada quien tal vez tiene como definido qué es lo que más le interesa. Entonces, hay debilidades, para no decir problemas, qué es lo que a ellos les interesa. Entonces, eso se vuelve como muy complejo a veces definir, porque puede ser que la gente de Bagaces tiene su identidad y lo que les interesa es la parte ecológica. En Avangares lo que les interesa es su identidad, que se han identificado muchos con la minería. El otro es la parte de agua, el otro es la parte de ganadería. Entonces se vuelve tan complejo, entonces es un poco difícil dentro de toda esta parte. Pero a pesar de eso, los proyectos que se han recomendado desde el comité directivo y que se han analizado y que se han visto por las organizaciones, creo que se han visto en alguna medida a nivel territorial, digamos, las necesidades a nivel territorial. Por ejemplo, los módulos de enfermedades renal crónicas con la caja. Eso es, ¿por qué? Porque hay una enfermedad que está afectando a todo el territorio. Entonces, está identificado. La Federación de ASADA, hay debilidades en las organizaciones de ASADA. Entonces, ¿cómo tratar de fortalecer a esas ASADA? Si nosotros nos vemos solo en la parte de identidad, creo que no, es un poco muy complicado, digamos, sino es que más bien hay que socializar y ir sensibilizando a los grupos y a las organizaciones que tenemos que vernos como un todo, porque el territorio es muy sistémico. Esa es como la posición que yo tengo desde la asesoría territorial. Muchísimas gracias. Quiero terminar esta segunda parte con una pregunta directa a doña Laura, que es muy puntual. La nueva ley, como usted incluso la señaló, crea las ARES, las agencias regionales, pero además crea un instrumento que es el FONADER, ¿verdad? El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es la primera vez que se crea un fondo de ese tipo que supuestamente va a financiar con criterio regional una serie de intervenciones públicas. En Costa Rica existen pocos antecedentes. Por ejemplo, está Habdeba, una institución específicamente pensada para el Caribe. De alguna manera, Judesur también tuvo un principio territorial. Y lo interesante de la nueva ley es que le da a las AREDES
músculo, porque les dice que pueden definir prioridades sobre lo que va a hacer FONADER. La pregunta es si FONADER y AREDES van a hacer, en su criterio, como en su conocimiento, van a hacer una de esas creaciones de leyes que dicen existe esto, pero al final quedan en puro papel, o B, si realmente se le está metiendo a FONADER, digamos, como dice, cualquiera pinta, como decía un campesino panameño, cualquiera pinta una paloma y le pinta el pico, el problema es que abre y que coma, ¿verdad? ¿Es FONADER realmente real o es otro propósito? ¿Cómo? Entonces quisiera usted, en su conocimiento como persona que dirige toda una región desde el punto de vista de Mideplan, que nos diga cómo está viendo usted el FONADER y las AREDES. Tal vez unos 3 minutos, doña Laura. Desde la perspectiva de Mideplan y como directora regional, yo considero que el FONADER es una gran oportunidad y estamos en este momento en la parte de la reglamentación de la ley y también tenemos todavía un tiempo más prolongado, 3 años creo que son, para ya terminar de estructurar lo que es el Fondo de Desarrollo Regional. El fondo se va a financiar, como lo dice en el artículo 31 de la ley, con aporte público solidario para el desarrollo. Aquí tiene que ver los convenios de gestión que permitan, las mesas de acuerdo y los convenios de gestión que permitan vincular esas prioridades de proyectos que se proponen, los proyectos y las prioridades que se den, que se puedan vincular a los presupuestos institucionales. Y yo creo que a mí, desde la región, eso yo espero de verdad poderlo implementar, que ya exista esa vinculación a través de los convenios de gestión. También existen contribuciones, aportes, donaciones, legados y transferencias de empresas públicas y también la cooperación internacional. Yo siento que es una herramienta que puede ser muy efectiva y que estamos con toda la esperanza de poderla implementar. Y sí nos permite un poco, como dicen, bajarle un par de rayitas a eso de que todo se decide en San José. Si tenemos un fondo y ya se crea una cuenta y se crea un fondo, ya permite se crean los instrumentos para ir migrando hacia eso que queremos, que es poder participar, tener una mayor incidencia ya en la parte presupuestaria de los proyectos que se prioricen. Nosotros en el CORED hemos hecho priorización de proyectos. Estas instancias tienen su historia y han ido evolucionando. Y yo siento que no es que, se hizo una instancia y murió y viene otra. Se ha capitalizado, todas esas experiencias se capitalizan desde el nivel institucional. Yo he participado, como les decía, desde cuando era Coredes, hemos tenido Mesa Brunca, Coredes, hemos tenido otras instancias de coordinación en el nivel regional. Recientemente tuvimos la Comisión de Alto Nivel para la Atención de Buenos Aires, la Mesa de Infraestructura la coordinamos. Entonces, toda esta experiencia se va capitalizando y nos permite, como país, ir evolucionando y haciendo conciencia y creando, escuchando esas voces que hay con la necesidad de poder equilibrar mejor el presupuesto. Muchísimas gracias, doña Laura. Y aquí me adelanté pues a una que en el chat doña Marlene Flores había hecho una pregunta muy en esa línea. Yo, para terminar esta segunda fase y pasar ahora a ver las consultas y opiniones que están en el chat de la actividad, la experiencia mía es que cuando uno crea un fondo tiene que crearle fuentes, porque si no queda la buena voluntad. Y me parece que una debilidad que tiene FONADER, y es un criterio personal, es que crea el fondo que, coincido con usted, es una enorme oportunidad y es una herramienta que no existía, pero al no crearle fuentes específicas, sino que depende de los aportes que hagan instituciones, y las instituciones no van a hacer porque tienen un problema en la regla fiscal, o de la cooperación internacional. Entonces ahí tenemos un problema real de diseño del fondo. Pero muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de la actividad y la última, en donde en el chat varios de ustedes de
de las personas han hecho comentarios y han hecho observaciones. Yo quisiera ahora hacer algunas preguntas de orden general y decirle que cada uno se toma 1 o 2 minutos, porque preguntas muy puntuales, porque son bastantes. Y aquí hay una, y ahí la que quiere ir en orden, simplemente toma la palabra y empieza. La primera pregunta, puede ir con lo muy específico. Pero con uno general. Dice, hay una pregunta que hace doña Silvia Lorena Zúñiga. Dice, ¿cuáles son las capacidades regionales que han sido desarrollados por las instituciones de los espacios de coordinación para superar las debilidades que ustedes han señalado? ¿Qué capacidades se han creado desde esas estructuras de articulación para superar esas debilidades que ustedes tienen? Que creo que Laura y Sidey han señalado. Ha sido espacios donde ha habido aprendizaje y además creación de capacidades que no existían antes. Tal vez, y muy rápidamente ustedes pudieran, tal vez Sidey y doña Laura, tal vez doña Sidey, si quisieran empezar por su experiencia. Repito, ¿cuáles son las capacidades regionales que han sido desarrolladas por las instituciones desde los espacios de coordinación para superar las debilidades? Bueno, dentro del territorio, tal vez si yo me voy a enfocar desde la parte territorial. Desde la parte territorial, desde el comité directivo hemos hecho algunas estrategias para fortalecer esas capacidades. ¿Qué hemos hecho? Digamos, hemos coordinado con las instituciones públicas, empresas privadas, para dar ese fortalecimiento, digamos, a las organizaciones, para que ellos tengan esa capacidad de cómo por lo menos presentar los perfiles de proyectos. Inclusive con el mismo gestor de proyecto institucional se ha brindado esas capacitaciones para fortalecer esos proyectos. En las mismas plataformas institucionales que existen, porque a nivel territorial es una barbaridad de plataformas que tenemos. Tenemos COSELES, tenemos RECAFIS, tenemos red de violencia, red de workshop. Bueno, es un montón de redes, pero esas redes son importantes porque dentro de esas redes también vamos viendo y se van fortaleciendo las capacidades a los sectores que necesitamos, por ejemplo, a mujeres, a jóvenes, a las organizaciones como tal. A nivel, digamos, de la institucionalidad también, pues hemos dado varias, se han fortalecido a los consejos territoriales a través de capacitaciones para que puedan, digamos, conocer y mejorar el proceso de la participación en el territorio. Muchísimas gracias, doña Sidey. Yo, perdón, tal vez me quedo con esa respuesta. Quisiera, para aprovechar otra pregunta que es muy específica y que yo creo que es muy dirigida a doña Laura. Dice, doña Silvia Lorena también le pregunta, pero yo creo que esto es muy para doña Laura. ¿Existen evaluaciones de la efectividad de la estructura de planificación que nos rige desde el ámbito nacional al local? Si la hay, ¿cuáles han sido sus resultados y qué medidas de mejora se han implementado? No sé si usted conoce o puede referirse a algo en la Brunca, o si usted tiene conocimiento de algo como evaluaciones de la efectividad de la estructura de planificación regional. Doña Laura. Gracias. No se ha estructurado en evaluación. Por ejemplo, en Mineplan nosotros tenemos el área de evaluación y seguimiento. Entonces yo siempre, cuando alguien hace crítica respecto a que si una instancia funciona o no funciona, siempre más bien le devuelvo la pregunta. ¿Ya hizo la evaluación? ¿Ya estructuró la evaluación? ¿Cuáles fueron los criterios que se van a utilizar para decir es efectiva o no es efectiva? Porque todo mundo aquí, los que estamos en esta sala, sabemos que una evaluación no se trata solo de percepciones. Hay que estructurar esa evaluación. Entonces, una evaluación como tal sobre la efectividad de esta instancia no se ha hecho. Y hasta el momento nosotros lo que hacemos es capitalizar todo el aprendizaje, los logros que se tienen a través del CORES, a través de los informes de gestión que hace el directorio, a través de otras rendiciones de cuentas que se dan en las diferentes instituciones, pero decir, esta es la plantilla de evaluación, estos son los criterios de evaluación y este es el resultado, porque tenemos que aprender también a decir, bueno, efectividad, ¿qué vamos a entender por efectividad? Si efectividad es
¿Cuántos proyectos postulados fueron financiados? Pues bueno, evaluemos eso. Si efectividad, ahí tendríamos que establecerla. Entonces, no existe en el momento. Entonces, si hay informes de gestión y hay muchas percepciones y si hay aprendizajes que se han estructurado en algunos informes de gestión de los consejos regionales. Y sobre lo anterior, con respecto a las capacidades y aprendizajes, depende del nivel, porque una cosa es hablar de una instancia como el Consejo Territorial, donde los diferentes actores tienen que formular proyectos y que ahí hay una gran debilidad en la parte de las organizaciones en todo el país, con todo lo que tiene que ver la capacidad técnica, legal, financiera, administrativa de las organizaciones. Y yo siempre, por lo menos en el sector agropecuario, he sido crítica en el sentido de que hay fondos de transferencia que se pueden dar a las organizaciones o diferentes fondos concursables que no pueden ser accesados porque las organizaciones no tienen las capacidades para presentar esos proyectos. Por ejemplo, FOMujer, que aquí en la región se tuvo una experiencia muy interesante porque nadie ganaba con ni un solo de los concursos de FOMujer, pero se hizo todo un trabajo con los consejos locales de los COSELES del sector agropecuario para apoyar a las mujeres, para apoyar a las organizaciones de mujeres y se incrementó el grado de la cantidad de proyectos que pudieron financiarse. Entonces, en ese nivel, ese es un nivel. Y luego el otro, las capacidades de estas otras instancias, multiactor, donde convergen, son instancias multiactor donde hay diferentes capacidades, ¿verdad? Y sí, yo considero que han sido espacios muy valiosos donde podemos conocer cómo funcionan los diferentes sectores, los diferentes segmentos, conocer cómo funciona la institucionalidad pública y ese conocer de cómo actúa la institucionalidad pública le permite a las comunidades poder saber a qué puertas tocar y cómo accesar recursos. Muchísimas gracias, dona Laura. Yo quisiera dirigir dos últimas preguntas o comentarios porque se nos está acabando el tiempo. Una para doña Carla, que yo sé, don Alfredo dijo a todas las panelistas, pero creo que no nos va a dar tiempo. Y don Alfredo pregunta, dice, quisiera saber, y lo escribió a las 4:09 de la tarde, quisiera saber cuál es el concepto de territorio y territorialidad concretamente y qué papel consideran que debe jugar la ciudadanía. Hasta ahora no me quedó suficientemente claro. Si usted tiene que explicarle a don Alfredo qué papel debe jugar la ciudadanía, doña Carla, ¿cómo usted en concreto lo resumiría? Está con el mute. Ya. ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía en la gobernanza territorial? Para tener clara la pregunta. Sí. Y hasta dice que no le quedó claro. Entonces, si usted tuviera que aclararla, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué le dice a don Alfredo? Ok. Interesante pregunta porque es que el papel que juega la ciudadanía va de la mano de la política, de las políticas públicas. Definitivamente hay marcos de acción que están delimitados. Si vamos a hablar de gobernanza territorial y de la participación de la ciudadanía en la gobernanza territorial, más allá de las acciones a lo interno de las comunidades, donde cada quien trabaja, gestiona, lidera, impulsa el desarrollo desde su individualidad y desde su colectividad en su actividad económica puntual. O sea que definitivamente eso es mover la aguja del desarrollo, diría don Aris, regidor, ex presidente ejecutivo del INDER. Más allá de eso, estamos hablando de cómo hacemos así como una transversalidad de la política pública con la participación ciudadana. ¿Y cuál es el rol de la participación? ¿O qué es lo que debería ser cómo debería ser esa participación ciudadana? Bueno, creo que hay parámetros que están demarcados por las políticas. Yo considero que desde las nuevas, y voy a basarme pues en los alcances que podemos tener dependiendo de lo que se nos ha explicado, ¿verdad? Porque yo podría decir muchísimas cosas soñadoras, pero hay que tener claro cuáles son las políticas, o sea, hasta dónde puedo llegar.
Yo puedo querer muchas cosas, pero ¿qué me permite la política pública? ¿Qué me permite la legislación de este país? Entonces, definitivamente, desde la ley de la gobernanza territorial, desde la ley 9036 y desde la planificación, yo creo que la implementación de la ley, como lo dice, como está pensada, y donde de verdad las comunidades tengan o sea, su posición y su visión de desarrollo sea tomada en cuenta para crear no solamente planes de desarrollo, sino también incidir en agendas de trabajo de instituciones que vayan, o sea, plan de desarrollo rural territorial Liberia La Cruz trabaja paralelo y transversal con el plan de la oficina de Liberia, porque no podemos trabajar separado. La oficina de Liberia o la región Liberia La Cruz del INDER, por ejemplo, no puede ser su POI si no toma en cuenta el plan de desarrollo rural territorial, porque entonces, ¿cómo va a trabajar uno por un lado y el otro por el otro? Entonces viene el plan y dice que queremos algo y el POI dice que no se puede porque no está en el POI, o viceversa, no está en el plan, ya lo dijo alguien, si no está en el plan no se hace. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta donde las políticas nos lo permitan y hasta donde nuestro músculo como organización porque definitivamente también tenemos una responsabilidad interna de poder comprometernos, pero que cuando estemos realmente comprometidos, ese alcance se nos permita para poder hacer una incidencia real en las políticas de desarrollo, que no sea solamente una recomendación o una formulación de algo que puede quedar ahí, pero que no se implementa. Muchísimas gracias, doña Carla. Miren, ya vamos terminando y yo me voy a disculpar porque vamos a cerrar con una pregunta que doña Marlene envió en combo y eso nos va a ocupar en los próximos minutos. Quería disculparme con las personas a las cuales no pude abordar los comentarios o preguntas que nos hicieron. Entonces, mil disculpas, me voy a centrar en esta pregunta. Que es, ya que estamos en una universidad, la pregunta que hace doña Marlene es la siguiente. Desde la experiencia y la institucionalidad que representan, y agrego organización social que representa, ¿cuál debe ser el papel puntual de las universidades públicas que contribuyan en cada una de estas acciones? Para doña Laura, la gobernanza multinivel. ¿Qué papel puede tener las universidades públicas en la gobernanza multinivel? Para doña Sidey, ¿qué papel debe tener las universidades para el acompañamiento en la ruta de proyectos priorizados? Para doña Carla, ¿qué papel deben tener las universidades en la agenda pública comunitaria? Empiezo tal vez entonces doña Laura. Esta pregunta que se las trae, pero creo que siendo un foro universitario es la cereza del pastel para terminar una muy, muy interesante y enjundiosa actividad. Doña Laura, ¿cómo ve usted el papel de las universidades públicas en la gobernanza multinivel? Gracias. Sí, como está planteado, es un actor más en el proceso y se debe sumar a estos procesos. La participación activa. Veo a la universidad en un rol que ha tenido hasta el momento y todavía reforzarlo aún más, que es la participación en las diferentes instancias. Por ejemplo, yo tengo la experiencia acá en la región Brunca de los compañeros de la UNED, de la UCR, de la Universidad Nacional, participando en las diferentes instancias. Son un recurso sumamente importante. En el COREDES, en este momento, en el COREDES Brunca, el puesto que tiene las universidades lo ocupa la decana, doña Yalile Jiménez Olivares. Ella asiste, participa en comisiones, hace aportes, la universidad pone recursos para seminarios, para talleres, participan también en el comité intersectorial de identidad, cultura y deporte, ahí ponen recursos, un compañero que está en el CCCI de Pérez Celedón haciendo sus aportes, la UNED participa en los diferentes CCCI porque tienen centros académicos y ahí se logra interactuar. Veo a la universidad en ese rol de haciendo esa lectura regional
no solo desde los documentos técnicos, científicos, sino desde la evidencia de los diferentes actores para monitorear esa realidad y hacer un empate entre lo que el rol de la universidad tiene y las demandas que la ciudadanía, las personas en los territorios, en las regiones, hacen a las universidades. Veo una universidad también con un rol muy efectivo haciendo ese análisis también para ajustar la oferta académica a esas necesidades regionales. Entonces hay cosas que debemos fortalecer, que se han venido dando. Para nosotros en la región Brunca, yo siempre lo he dicho, las universidades han sido sumamente importantes. En el COREDES dimos la lucha junto con el recinto de Golfito para que se pasara de ser recinto a la sede del sur y ir fortaleciendo esa presencia en las regiones. Así es un poco lo que se ha venido dando, fortalecerlo y tal vez un involucramiento mayor en esa lectura regional para ajustar toda la oferta académica, de investigación y de extensión. Muchísimas gracias, creo que son puntos de vista bien interesantes y un reto que usted puso al final, la lectura regional, qué está pasando en las regiones, el conocimiento de los perfiles productivos, de la dinámica regional, el conocimiento de los grupos de poder y cómo inciden. Muy interesante. Ahora paso a doña Sidey. ¿Qué papel pueden cumplir las universidades públicas en el acompañamiento de la ruta de proyectos que han sido priorizados? Bueno, creo que las universidades juegan un papel súper importante en este proceso de la formulación en el seguimiento, en la elaboración de la ruta de proyectos, valga la redundancia, en los proyectos, ¿verdad? En la elaboración de proyectos. Las universidades, y hablando de la Universidad Nacional, así como la UNED también y la UTN, se han involucrado con las organizaciones a darles ese fortalecimiento o irles acompañando a las organizaciones en la elaboración de los perfiles de proyectos. Eso ha sido súper importante para nosotros porque eso nos ha ayudado que cuando ya los perfiles vienen elaborados, pues se mandan al gestor de proyecto y el gestor de proyecto le da ese seguimiento. Creo que deben de ser instituciones abiertas a todo el proceso de la formulación de proyectos, y no solo de la formulación de proyectos, sino de todos los procesos, del proceso territorial, que siempre lo han venido dando, donde este proceso sea más participativo en conjunto con las universidades y no solo con las universidades, sino con la institucionalidad pública también y empresa privada, para poder lograr ese fortalecimiento a las comunidades, a los miembros de las comunidades, para poder lograr el desarrollo rural, que es lo que nosotros o lo que las comunidades buscamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Sidey. Y paso, y tiene la última palabra, doña Carla Ramírez, y ahora le planteo, ¿qué papel ve usted que las universidades públicas pueden hacer en la incidencia sobre la política y la agenda pública comunitaria? ¿Qué papel usted visualiza de las universidades? Qué buena pregunta. Estaba tratando de aprovechar el tiempo de las compañeras para definir qué respondo, como en los exámenes, cuando uno dice, ¿qué pongo? Tengo tanto que poner y a la vez no sé si lo que voy a poner está bien. A ver, bueno, mi alma mater es la Universidad de Costa Rica y yo tuve que trasladarme al GAM para poder estudiar una ingeniería. Yo trabajo en comunicación, pero mi carrera es ingeniería química, una larga historia para otro momento. Entonces, trato de tener una respuesta donde no solo sea desde mi posición y de mi perspectiva como comunicadora, como persona que trabaja también aportando tiempo a movimientos y grupos como el Consejo Territorial, sino también como una persona que fue a una universidad pública y que fue a una universidad pública en el GAM, porque tuve que moverme hasta allá para poder estudiar la carrera que yo quería. Entonces, definitivamente creo que esta perspectiva o esta dinámica ha cambiado a nivel de las zonas alejadas o fuera del GAM. Y mi perspectiva muy personal, creo que las universidades han modificado como esta dinámica que definitivamente ha venido a proyectarse más, a incidir en acompañamiento a organizaciones,
en acompañamiento, en capacitación, en que es muchísimo más sencillo para las organizaciones solicitar un acompañamiento, un recurso, y la universidad pública, llámese Universidad Nacional, por ejemplo, puede dar ese músculo. Pero veo a la universidad pública incidiendo de una manera en la que también la oferta académica sea una oferta variada, más allá de lo que compete a lo que cree la universidad que puede ser lo que se tiene que dar en ese territorio. ¿Cómo incidimos en la agenda de la comunidad con educación, más allá de acompañar en procesos de formulación? Creo que nosotros todavía en Guanacaste y en nuestro territorio estamos muy atrás en oportunidades para los jóvenes y para las personas en general que quieran estudiar, no las carreras que siempre se dan en esas regiones, sino también carreras que uno sueña poder ver. Y entonces, definitivamente, con educación puntual, diversa y variada, más allá de lo que normalmente vemos, podemos también incidir en la agenda pública. ¿Por qué? Porque estamos formando profesionales de diferentes áreas, profesionales en las partes técnicas, en las ingenierías, profesionales en la ciencia, en la medicina. Entonces, esto yo tal vez suena como muy idílico, pero creo que esta es una manera de que tengamos capital humano preparado en nuestras regiones, en nuestras comunidades, que van a aportar a la agenda pública también y que van a sumar a nuestro desarrollo, donde vamos también a tener un equilibrio en la parte técnica y las habilidades o las carreras no tradicionales o técnicas con lo técnico, con la ingeniería, con el inglés, con un montón de cosas más allá de lo que ya está encasillado como turismo. O sea, entonces definitivamente ahí también tenemos matices, y creo que es donde la universidad, además de apoyar en acompañamiento, en formulación, en responsabilidad social, en muchísimas cosas que hace, debe ser, desde mi perspectiva, desde un lado crítico, un poco más abierta en brindar oferta académica que permita a la gente de nuestras comunidades estudiar la carrera que quiere y no tener que desplazarse hasta el GAM para ser médico, por ejemplo, o para ser ingeniero. Muchísimas gracias, doña Carla. Yo creo que usted está hablando y también oyendo así de ahí a Laura. Las universidades públicas van a tener que ser muy innovadoras, no solo en términos de la oferta de carreras, sino en la manera en que se vinculan. Por ejemplo, qué acompañamiento dan a grupos sociales, cómo se vinculan con los sectores productivos. A la larga, una manera de articularse es acompañamiento a emprendimientos productivos de distinta escala. En fin, yo les agradezco a doña Laura Sandí, que es directora regional de la región Brunca, a doña Sidey Cortés Osorno, que es como asesora, es asesora territorial del Comité Directivo del Territorio Avangares, Cañas, Bagaces, Tilarán, y a doña Carla Ramírez, directora de Radio Pampa y además representante de la sociedad civil y presidente del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Cruz Liberia y en el Coredes, por la participación. Yo les agradezco porque ustedes han puesto aquí un montón de temas de reflexión que son muy variados, en el cual son dignos de un foro universitario. ¿Qué es esto? Deliberar, pensar, ver cómo puede una universidad liderar en innovación, en planteamientos, a una sociedad y territorios que tienen muchas demandas. Pero yo además, en lo personal, he disfrutado enormemente este intercambio y estoy súper agradecido con 3 mujeres que han sido muy respetuosas con el tiempo, que se han dado espacio una a otras y hago énfasis en eso porque vieran qué difícil es moderar cuando hay alguien que agarra el churuco y no lo suelta. Y ustedes han realmente dado ese espacio respetuoso de escucha y demás de intercambio y de participantes en un diálogo. Muchas gracias. Agradezco a la Universidad Nacional, por supuesto, por haber convocado este foro, este espacio de reflexión.
y por supuesto también a las personas que nos han acompañado por medios virtuales. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos.